Este manifiesto es un reflejo de lo que es importante para nosotros. Es un faro que incide en la conciencia ciudadana, y no solo porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo, porque incidir es efecto y acción, porque creemos en un México que es capaz de concretar, conectar, inspirar. Una patria que se abraza y reconcilia para construir el mejor futuro posible para todos. Queremos alentar las inteligencias colectivas que contagian reflexión y sentido de responsabilidad para el bien común. Y aunque sabemos que no somos la solución, sí nos mueve ser parte de ella. Sabemos que la política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de políticos. Por eso no queremos quitar el dedo del renglón para asegurar la buena marcha de nuestras vidas, porque todos nos debemos a todos. Lo público nos ocupa cuando se trata de que esto mejore desde lo real, no desde lo irracional, porque la inspiración sin la acción es alucinación. Y ahí estaremos para cerrarle el paso al ruido de la manipulación y polarización. Lo haremos con inteligencia, análisis, creatividad, corazón, con personas que sienten y viven a México. Nos negamos a perder la oportunidad de revertir la descomposición social que amenaza nuestra estabilidad y permanencia como sociedad. Necesitamos una ciudadanía mejor informada, más crítica, más propositiva y participativa. Por eso estamos aquí, para co-crear nuevos futuros posibles, desde la generosidad, el respeto a la dignidad humana, el apego a la verdad y, sobre todo, el amor a México. Vamos a incidir en México. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Política Hobbit. Yo pensé que Darío nos iba a poner la música del himno de la Internacional Socialista, pero no. Está padre la música de También guitarras. Tiene derechos de autor. Exactamente, seguramente. A ver, hoy es 15 de septiembre. Hoy los mexicanos celebramos o conmemoramos, en realidad se celebra, pero se conmemora el grito del cura Miguel Hidalgo y Costilla, convocando una movilización popular, digamos, para alterar el estado de cosas, y se pusieron, como decían, a matar gachupines, ¿no? El caso es que una constante en la historia parece ser que unos quieren cambiar el estado de cosas y otros quisieran conservarlos, ¿no? Conservar el estado de cosas, ¿no? Conservar privilegios, dicen, o conservar o mantener un cierto orden, y otros lo quieren romper. Ahí teníamos en la imagen unos dibujos de Carlos Marx y Federico Engels, que planteaban la dinámica de la historia como una lucha continua entre opresores y oprimidos, ¿no? La lucha de clases es la que mueve al mundo. Bueno, y eso dio paso al tema de la izquierda. La izquierda eran los que querían cambiar, la derecha, pues en teoría, los que querían conservar, ¿no? Pues vamos a discutir, porque hoy hay mucha gente que, por ejemplo, entiendo yo que al menos en México nadie se quiere asumir como de derecha, ¿no? Desde la izquierda, pues han calificado a algunos de derecha, los panistas, los capitalistas, los banqueros, la iglesia, ¿no? Pero esta es una geografía política que me parece que ya está medio desdibujada. La semana pasada en nuestra mesa, que platicamos con un par de amigos del Partido Acción Nacional, decían, no, a ver, el PAN no es un partido de derecha, es un partido de centro que defiende el humanismo político.
Y uno decía, es que esta categorización de izquierda, derecha, es anacrónica, es obsoleta, ya no dice nada. Pues puede ser. Bueno, vamos a discutir sobre eso, vamos a platicar sobre eso. Tengo a dos amigos muy queridos. Bienvenidos, Ernesto Gallardo, ¿no? Ernesto es licenciado, maestro y doctor en filosofía, muy metido con temas de filosofía política, ¿no? De Maquiavelo, Hobbes, Hegel, Marx, desde luego, ¿no? Javier Ginebra, ¿cómo te va? Bienvenido. Javier, los dos ya han estado con nosotros en mesas de incidir. Javier es doctor en Derecho, pero trasciende el doctorado en Derecho hacia la economía, hacia la filosofía, a mi juicio, un intelectual de banda ancha. Bienvenido, Javier. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a los dos? Muchas gracias por la invitación, Adrián. Pues gracias a ustedes por aceptar. Pues a ver, entrémosle al tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda y derecha? ¿De dónde surgen estos términos? ¿Cómo es que a la fecha todavía mucha gente habla de eso? Entonces López Obrador se presenta como de izquierda y Morena es de izquierda, y luego sale Roger Bartra a decir, pues no es cierto. López Obrador es de ultraderecha, ¿no? Y Leo Zuckerman en un programa la semana pasada comparaba la agenda de Vox, este partido que se le tiene como ultraderechista en España, y fue leyendo varios puntos de Vox y dice, oye, a ver, ¿a qué partido se parece más? Dice, pues yo llego a la conclusión que a Morena. Entonces, no, porque son nacionalistas, porque no han favorecido mucho la migración, porque en materia del manejo económico han sido hiperconservadores, ¿no? A ver, pues, ¿dónde estamos? En fin, ¿quién quiere empezar? Ernesto, Bueno, te invito a que abras. a lo mejor sería bueno primero recordar de dónde nace esta, como le llaman ustedes, geografía política, que además es muy oportuna, sobre todo por lo que resultó la Revolución Francesa, que es ahí donde aparece por primera vez esta denominación. Si el auditorio tiene interés en leer al respecto de esto, recomiendo mucho el libro, es la novela maravillosa de Stefan Zweig, que se llama Fouché, donde, bueno, hay una reconstrucción histórica sobre este asunto, y una de las cosas que ocurría después de que descabezaron a la aristocracia francesa y que empezó la ruptura y inició la reconstrucción parlamentaria, hay que recordar que uno de los asuntos principales en la restauración después de la Revolución Francesa tuvo que ver con el parlamentarismo, y había un ala, podríamos decir que hasta más atrás, porque, bueno, ya Locke y Hobbes estaban, ahora hace rato que lo citaste, estaban posicionados unos a favor de la monarquía, ¿no? De una monarquía constitucional, y había otros que defenestraban abiertamente y querían acabar por completo con la monarquía. Y entonces en el Parlamento francés había los que estaban, los parlamentarios que estaban a favor de la monarquía, de restaurar la organización a partir de la monarquía, se encontraban en el Parlamento francés del lado derecho, y los que estaban abiertamente en contra de esta posición, pues estaban a la izquierda en el Parlamento. Cuando uno entraba al salón, los dividía, como es una tradición europea, pues los dividía al centro, ¿no? Al presidente de la mesa. Algo que también ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra también había esa tradición de poner pues a los bandos en diferentes lugares, nada más que, por supuesto, por la importancia que tuvo la Revolución Francesa, pues la tradición empezó a nombrar a aquellos conservadores, porque así los llamaban, así los consideraban, aquellos que defendían todavía la posición
de la monarquía, porque dentro de los parlamentarios, hay que recordarlo, hay que tenerlo muy presente, es algo que se ha analizado muchísimo, pues estaban los que defendían los intereses de la monarquía, no porque, no porque, no porque les gustaran los reyes, lo que defendían eran los intereses de la monarquía, los intereses adheridos a la monarquía, los que ellos gozaban de esos privilegios. Y del otro lado, pues como se ha dicho antes, pues la clase pudiente, empresarial, innovadora, que lo que quería era finalmente reorganizar la estructura del poder en el proyecto del moderno Estado Nacional. Entonces, así nació esa geografía política. Como ustedes saben, es muy difícil romper una tradición. Construir una tradición nueva es muy difícil, es más difícil de lo que parece. Construir nuevos conceptos y categorías para nombrar las diferentes posiciones es muy difícil. Por eso es que conservamos hasta el día de hoy estas denominaciones que nos ayudan, sobre todo, a comprender en dónde están posicionados, cuáles son sus denominaciones y cuáles son sus características principales, ¿no? Con respecto a la política social, a la política económica, pero además hay algo que es muy importante y que también trajo la Revolución Francesa: cómo se distribuye la riqueza y el poder. Que ese es el asunto que hay de fondo detrás de estas denominaciones. No son, a lo mejor a alguien, como todas las cosas que son tradicionales, le parece vieja, descompuesta, pero nos ha servido muchísimo, sobre todo, para encontrar en una democracia, en un Estado nacional moderno, la expresión de diferentes cosas, las más importantes, como se dice en la política hobbit, ¿no? Las más importantes para nuestra vida social, que es cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuye el poder, que no son cosas menores. En realidad, a partir de ahí se construyen las agendas de política pública. Así que no es tan fácil decir, es que es muy pedestre esa denominación. Lo será, pero es una larga tradición que hemos heredado y que esa tradición significa algo, ¿no? Para las personas. Le dice a las personas qué cosa ocurre con cada bando político, ¿no? No sé, Oye, no sé si esto a lo mejor sirva como preámbulo, sobre todo porque hay cosas que discutir. Ahora yo sí. le pasaría el micrófono a Javier y bueno, también escuchar tu opinión, Adrián. El asunto de fondo es que construidos los estados nacionales y construidas las diferencias políticas, ahora la parte más difícil es, donde hay que tejer fino, es en dónde están posicionados los espectros políticos, porque ahí hay un enorme, eh, es muy complejo, es más difícil de lo que parece, ¿no? Sí, porque hay muchos elementos que han tomado, han entrado al juego. Por ejemplo, hoy la izquierda más bien defiende una agenda, digamos, dicen muy progresista, pero lo progresista está en el ámbito de ideología de género, aborto, derechos sexuales, ese tipo de cosas. Y la parte, digamos, de la concentración de la riqueza y el poder, yo creo que sigue siendo vigente, pero como si hubiera dejado de tener tanto sentido, no lo sé, ¿no? La derecha era la defensa de una concentración mayor de la riqueza y el poder en cierta élite, ¿no? La nobleza, la aristocracia, la burguesía, que además quiere orden para poder hacer negocios. En el desorden no se puede hacer negocio. Pero además, sin hacer negocios, no hay riqueza ni siquiera que distribuir. Ese es un problema, ¿no? Y la izquierda era para repartir más, para distribuir la riqueza y el poder entre muchos. Pues ha puesto la mesa muy bien, Ernesto. Javier, ¿qué opinas? ¿Cómo la ves tú? Tienes apagado tu micrófono, Javier. En la pantalla vas a encontrar
Mueve el cursor y ahí tienes activar audio o desactivar audio. Yo no te lo puedo poner, Darío. Ahí andas. ¿Le puedes, Darío, activar el micrófono a Javier, tú que tienes el... Ya lo encontré. Ahí está, perfecto. Una disculpa. Yo creo que estoy de acuerdo con Ernesto y contigo que la izquierda y la derecha obedecieron pues con una clara definición de posturas, ¿no? Los que estaban a favor de una mayor intervención del Estado, de proteger a las clases desfavorecidas, frente a los que estaban con una mayor atención sobre el mercado, ¿no? Yo creo que la atención mercado-Estado, ¿no? Es quizá una de las características más importantes que ha caracterizado a la burguesía, a la izquierda de la derecha, la izquierda a favor de corregir el mercado y la derecha de respetar y de fomentar las políticas por libre mercado, ¿no? Pero me gustaría comentar pues las razones por las cuales, en las que coincido con Adrián, que han hecho que estas posturas ahora sean un poco ya anquilosadas. Cuando se cae el muro de Berlín, pues queda un solo sistema. Entonces, una de dos, o dices que es el único sistema dominante, ¿no? Como dijo Francis Fukuyama en su famoso libro del fin de la historia, o tienes que crear pues mecanismos adicionales para separar a la izquierda de la derecha, ¿no? Ya decía Adrián que la izquierda asume más una posición a favor de los derechos progresistas, que no me gusta llamarlos progresistas, porque también los que defendemos una agenda conservadora somos progresistas a nuestra manera. Pero actualmente Castañeda en un libro sobre izquierda y derecha hace un análisis, por ejemplo, de qué tanto apoya la izquierda a las clases desfavorecidas y la derecha, ¿no? Fundamentándose en los programas sociales, y concluye que ambas destinan más o menos el mismo porcentaje de PIB, y unos hacen mayor énfasis en proteger a las mamás solteras y los otros a la gente con problemas de desempleo. Entonces, él concluye que la separación entre izquierda y derecha está superada. Norberto Bobbio sacó un libro que se llama Izquierda y Derecha, donde él dice que son posturas que todavía siguen vigentes. De hecho, este libro fue un bestseller, y más o menos pues corregido ya el fantasma de un Estado totalitario, pues la izquierda sería aquellos que le dan más peso al Estado y a la igualdad, y la derecha sería aquellos que, me acuerdo que decía don John Ginevra, que en paz descanse, que lo que caracterizaba a la derecha era que prefieren un desorden a una injusticia, ¿no? Era como la frase que él utilizaba para definir la derecha, ¿no? Prefieren un desorden a una injusticia. Pero luego hemos visto que hay... A la izquierda. Sí. Pero luego hemos visto cómo hay derechas como el fascismo, que hay también izquierdas. O sea, el fascismo le da importancia al Estado, ¿no? Al igual que la izquierda socialista. Entonces, cuando se ha pretendido definir a la derecha como fascista, pues también nos encontramos con suman muchas dificultades para distinguir a unas de otras, ¿no? Por ejemplo, también cuando se ha pretendido que
que la derecha es representativa del libre comercio, Enrique Krause en uno de sus libros dice que don Lucas Alamán, que era pues el adalid del conservadurismo y diríamos la derecha, pues era proteccionista. O sea que dependiendo de la situación histórica, esta izquierda o esta derecha ha asumido posiciones distintas en unas y en otras circunstancias. Entonces, creo que el análisis que hace Castañeda, donde dice que en el apoyo a las políticas sociales ya no se diferencian tanto. Si vemos también, pues, el intento de calificación a López Obrador como un gobierno de izquierda, ¿no? Ha aumentado el salario mínimo, ha fomentado la democratización de los sindicatos, pero por otro lado, como decías bien tú, Adrián, la izquierda de López Obrador ha asumido una posición de ortodoxia económica en cuanto a endeudamiento del Estado y a recorte de los programas sociales que ningún gobierno neoliberal desde la época de Salinas hasta López Obrador se habían atrevido a hacerla. Entonces, realmente decir que el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda es muy simplista. En algunas cosas podría parecer que sí y en muchas otras parece que no, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que ahora la distinción entre derecha e izquierda se utiliza para desprestigiar. Es como una manera de etiquetar a alguien y una vez que estás etiquetado con ese adjetivo, ya no tienes nada que hacer, ¿no? Es lo que decíamos de Vox, ultraderecha, López Obrador, izquierda, ¿no? Entonces, si quieres criticar a López Obrador de izquierda, dices, ¿cómo es posible que después del muro de Berlín haya políticas de izquierda? Y luego, si quieres criticar a los que se consideran de derecha o clasifican como derecha, pues les vas a decir, es como Marine Le Pen en Francia, y entonces son regímenes parecidos a los del nazismo. Pero como tú bien decías, si uno ve los postulados de los diferentes partidos políticos, pues vemos que ya el Partido Socialista Alemán ya está a favor, inclusive en estatutos, de la economía social de mercado, que fue un postulado de, pues diríamos, de una derecha, de un centro derecha, pero que en las épocas actuales serían calificadas como de neoliberales, ¿no? Entonces, yo creo que la clasificación ha perdido fuerza y se utiliza como, repito, como un mecanismo de descalificar al contrario, ¿no? Si eres de la izquierda, pues no sabes manejar la economía, ¿no? Y estás en contra del libre mercado, y si eres de la ultraderecha, pues fuera de las posiciones xenófobas, o sea, que están en contra del extranjero, pues prácticamente no hay una agenda que caracterice a la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que yo comentaría. Oye, está buenísimo porque pone sobre la mesa la confusión que hay. A ver, Ernesto, para seguirle poniendo, digamos, contenido histórico a la charla, yo tengo la impresión de que en principio los liberales, vámonos al siglo XIX, o a la primera parte del siglo XIX, o incluso antes, XVIII, hay que llegar hasta John Locke, ¿no? En el siglo XVII. Los liberales estaban más a la izquierda, ¿no? En una lógica de distribuir derechos políticos en toda la población. Y, digamos, eran la izquierda, y la derecha pues, eran, como tú dijiste, más monárquicos, ¿no? Pero luego llegan, después de la Revolución Francesa, y damos el brinco hasta Marx y Engels, las banderas de la izquierda ya no eran liberales, sino eran socialistas, ¿no? Un poco en la misma lógica de distribuir lo que has dicho, Ernesto, el poder y la riqueza, ¿no? Entre más.
Y el problema era la concentración de los medios de producción en pocas manos, entonces hay que hacer la revolución socialista para distribuir la propiedad de los medios de producción entre los trabajadores, porque de otra manera van a ser explotados. Entonces, la izquierda se hace socialista. Pero cuando triunfan los bolcheviques, en 1917, estoy dando brincos, híjole, de a 100 años en 100 años, pero bueno. Cuando triunfan los bolcheviques, digamos, con una dictadura totalitaria de horror, pues se acaban pareciendo, que es lo que dice Javier, a la Alemania hitleriana fascista, ¿no? Que se considera lo más de derecha que hay. Pero entre el estalinismo y la Alemania de Hitler, pues es que están bastante cerca, ¿no? En todo sentido. Entonces dice Javier, bueno, y después del muro de Berlín, ¿qué queda? Yo me acuerdo de un libro que leí hace muchos años, por ahí de los 90, después de la caída del muro de Berlín, donde la izquierda entró en una crisis brutal, y el libro se llamaba What is Left, ¿no? Jugando con qué es la izquierda, pero también con el sentido de qué queda, ¿no? O sea, what is left, ¿qué dejaron, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, Ernesto, trata de ubicarnos más. Es un tema complejo, como ya lo comentaron Javier y tú, es un tema complejo. Para empezar, porque, como bien señalaste, ya lo había visto Nietzsche en la genealogía de la moral, los valores se invierten. La verdadera naturaleza del valor es invertirse. Y lo que hoy consideramos de derecha, mañana va a ser de izquierda, y lo que hoy consideramos de izquierda, mañana va a ser de derecha, porque la verdadera naturaleza del valor es cambiar, ¿no? En la historia lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, es que los liberales, como lo contaste hace un momento, muy bien, lo reconstruiste muy bien, pues eran el ala izquierda en contra de las monarquías, ¿no? Ahora ser liberal es ser de derecha, pero claro, porque las cosas han cambiado, ¿no? Porque las posiciones han cambiado y porque valorativamente las estructuras políticas y las estructuras sociales, nuestra cosmovisión sobre la realidad y el valor sobre esas cosas ha cambiado. Hay, como dices tú, gente que no se quiere etiquetar de derecha y mejor dicen que son liberales, ¿no? Porque eso, bueno, finalmente lo que representa es que defienden una serie de categorías de derechos. Ahora, el asunto, otra vez, la posición en la que nos encontramos, que es compleja, es cuando decimos liberal, ¿en qué espectro del liberalismo? Porque también en el liberalismo hay espectros, igual que en la derecha, igual que en la izquierda, hay espectros del liberalismo. Por ejemplo, Hayek era un gran liberal, y finalmente el liberalismo, que era una defensa nueva sobre la posición del mercado frente a los valores estatales y la ruina de Bretton Woods en los años 70, pues finalmente terminó hoy por ser una posición, por su postura con respecto a la distribución de la riqueza, pues una postura de derecha, sobre todo porque el neoliberalismo también por ejemplo, en América Latina, hablando del caso de este lado de nuestras urbes, pues estaban unidas a las dictaduras militares, ¿no? Cosa que, digo, no, tampoco les molestó, ¿verdad? Sí. Tampoco les molestó mucho, sino que formaba parte pues del proyecto que tenían de restaurar y de llevar a cabo pues sus teorías económicas en realidades políticas. Entonces es difícil, sobre todo, posicionarse, porque otra vez hay un espectro enorme en el liberalismo. Habrá quienes digan, por ejemplo, hay un liberalismo social, democrático, que piensa que podríamos decir, es de izquierda,
que hay la garantía de las libertades mínimas, pienso en Rawls, por ejemplo, que hay una garantía de las libertades mínimas y del llenado de las necesidades para que la libertad sea posible. Si tú no tienes bien alimentada tu población, si tú no tienes la posibilidad de educarte lo suficiente, no tienes dónde vivir, si tus necesidades básicas no están llenas, pues la libertad no tiene ningún sentido, está vacía de contenido. Entonces hay un liberalismo que apuesta primero a, por ejemplo, en ese espectro, a llenar las necesidades sociales antes del ejercicio de las libertades políticas. Y hay otro liberalismo del que hablé hace un momento que piensa que en realidad el problema es estatal, es que el Estado impide el crecimiento, el control y la planeación son demasiadas, se necesita liberar a los mercados, el control monetario es muy estricto, entonces mejor hay que abrirlo, y ese espectro hoy se relaciona más con ese espectro de la derecha, con ese espectro conservador, con una razón política, porque muchas de esas tendencias neoliberales pues fueron tendencias unidas, por ejemplo, en América Latina, a las dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Al pinochetismo, a Videla, que bueno, sí. A Branco, que son pues realmente terribles. Pero bueno, ahí hay una discusión que tendríamos que tomar, otra vez recuperar qué espectro de liberalismo, para empezar, ¿no? ¿Qué espectro? Porque hay un espectro muy amplio. Del socialismo podríamos decir lo mismo. El socialismo real del bloque socialista al que se refirió Javier, y es cierto, la caída del muro dejó un vacío tremendo, ¿no? Sobre todo para saber en dónde posicionarse con respecto a las categorías y a las realidades políticas del momento histórico que se vivía. Es decir, esto que decía muy bien de Fukuyama, del fin de la historia, ¿no? De que, bueno, ya se acabaron los bloques, el capitalismo, ahora veamos hacia dónde nos va a llevar este asunto. Nos trajo un asunto todavía de preguntarnos, hasta este punto, ¿qué entendemos por izquierda? Ya hay un montón de espectros diferentes. Hay socialistas democráticos, hay socialistas comunitaristas todavía que defienden esas posturas de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, utilizando el precepto aristotélico, el de la autarquía y la isonomía. No hay forma de la construcción de una ciudad-estado. El libro 2 de la política, si ustedes tienen interés en revisarlo, Aristóteles dice, no es posible que una ciudad pueda ejercer sus libertades si no es autosuficiente, si no es autárquica, si no produce y ni permite que sus agremiados produzcan la riqueza suficiente, y no hay posibilidad del ejercicio si no hay también isonomía, es decir, igualdad entre los participantes. Y ahí hay un espectro también enorme sobre, yo creo que ya casi nadie se toma en serio lo de la expropiación de los, nadie se lo toma muy en serio, la expropiación de los medios de producción, ya nadie se lo toma muy en serio, pero ahí tenemos entonces otras posibilidades. Hay un socialismo democrático, hay un socialismo comunitario, hay un socialismo personalista también. Los personalistas fueron una corriente que discutieron muchísimo el asunto de la distribución de la riqueza y de la distribución del poder. No en balde una de sus posturas principales tiene que ver con cuestionar al fascismo y al nazismo en Italia y en Alemania, ¿no? Que les tocó vivir y que les tocó vivir en carne propia, se dieron cuenta que esa no era la salida. Había que restaurar algunos otros valores fundamentales, por ejemplo, el del bien común, como lo pensó Aristóteles y como se tradujo a la tradición, enorme tradición cristiana. Y ahí, bueno, pues también hay un panorama enorme de posibilidades, ¿no? El asunto es siempre, pienso, y esa es la brújula que debemos siempre tener al respecto, cuando hablamos de este asunto, que esos valores cambian, no son absolutos. Si nosotros los vemos a la luz de la historia, la izquierda y la derecha no son valores absolutos, se transforman, cambian porque las circunstancias sociales, las coyunturas sociales también cambian. Entonces ahí es difícil posicionarse y explicarlas. Uno puede explicar procesos, pero
es muy difícil remitir a realidades históricas equivalentes a realidades históricas contemporáneas. Por eso es que es tan difícil a veces encontrarse en ese espectro, ¿no? Oye, ¿cómo pensar la relación entre capitalismo, propiedad privada, mercados y esta geografía, digamos, de izquierda o derecha? Porque, a ver, dice Ernesto, Javier, Hayek era ultraliberal, ¿no? Y es realmente el gran arquitecto conceptual del neoliberalismo. Y el neoliberalismo aterriza en dictaduras militares o en gobiernos con una mano represora considerable. Thatcher en Gran Bretaña, Reagan contra los sindicatos de líneas aéreas en Estados Unidos, ¿no? Y el neoliberalismo acaba teniendo un efecto sumamente concentrador de la riqueza, que hay gente que dice, oye, esto es lo más antidemocrático que hay. De hecho, yo soy de los que piensa que el neoliberalismo económico no es liberal en términos políticos, porque acabas teniendo, digamos, la dictadura del gran capital, ¿no? Ese es un tema. Pero por otro lado, pienso en François Mitterrand, en Felipe González o en Pepe Mújica, ¿no? O en la socialdemocracia europea, que realmente acaban asumiendo para su agenda de política económica una agenda bastante neoliberal. Y yo, como dice Ernesto, no veo que, por ejemplo, hoy la izquierda se oponga a la propiedad privada, ni se opone a la economía de mercado, ni se opone a la acción empresarial. Entonces, pues vuelvo a la pregunta, ¿cómo relacionar estos términos de izquierda y derecha con capitalismo, propiedad privada, empresas, mercado? ¿Qué opinas, Javier? Pues a mí me gustaría sacar un tema que a lo mejor nos da un poco de luz sobre la distinción entre izquierda y derecha, que es el de las terceras vías. Muchas veces se ha pretendido entre izquierda y derecha decir existe una tercera vía que no es la una ni la otra, que toma los aspectos positivos de ambas y que pues debe ser perseguida. Pero voy a hacer una pequeña historia de lo que se han considerado las terceras vías para que veamos también la dificultad de qué puede ser considerado tercera vía, ¿no? Por un lado tenemos el socialcristianismo, que para la propia doctrina social de la Iglesia no es un camino intermedio, sino que tiene su propia lógica. Después, en la época de Chesterton, sabemos que en contra de la concentración de la riqueza, porque curiosamente tanto el socialismo como el neoliberalismo llevaban a una concentración de la riqueza, y lo que buscan es que se pulverice la riqueza, y dicen que ese es una tercera vía. Después tenemos, ya más adelante, las épocas en Estados Unidos del gobierno de Clinton, donde él se dice que representa una tercera vía, pero es una tercera vía que, por lo menos en política macroeconómica, es más ortodoxa que la republicana. Y en Inglaterra, pues el creador de la tercera vía, que fue Anthony Giddens, que tiene un libro que se llama La tercera vía y sus críticos, pues terminó siendo la base para el gobierno de Tony Blair, que era laborista. Se burlaban de él como Tory Blair, porque tenía unas posturas de derecha. Y si uno ve, yo he leído el libro de La tercera vía y sus críticos, sí, donde pues termina
termina por confiar poco en el Estado y confiar más en el mercado, ¿no? Y en la globalización. Entonces dices, si esa es la tercera vía real, pues realmente no hay izquierda, derecha, ni terceras vías. La tercera vía es una tercera vía, pues en este caso neoliberal, ¿no? Por lo menos la de Tony Blair y la de Clinton en Estados Unidos. Y luego cuando surgió la economía social de mercado, pretendían definirla como una tercera vía entre el capitalismo. Ahora, lo que tú decías, Ernesto, de las brechas que hay entre las diferentes corrientes de socialismo y de liberalismo, pues contra el liberalismo manchesteriano se consideraba una tercera vía, ¿no? El capitalismo social de mercado. Pero en cambio, ellos no se sentían mal que les llamaran neoliberales. Entonces, yo creo que sería mucho más correcto hablar de liberalismo, neoliberalismo, socialismo, porque además pasa otra cosa. En Estados Unidos, cualquier interés en que el Estado regule ya se considera socialismo. O sea, para ellos, Obama, que promovió un programa de ortodoxo en materia económica, era socialista. ¿Y por qué? Pues a lo mucho porque sacó una tímida legislación para dar ciertos derechos de salud a la población de escasos recursos. Entonces, si Obama es considerado socialista por los americanos, pues es que entonces o eres neoliberal extremista o cualquier tipo de regulación del Estado en la economía ya es considerada socialista. Yo creo que en ese sentido la consideración socialista neoliberal o liberal en Estados Unidos es de la menos clara y lo más simplista que hay, ¿no? O sea, no puede ser. Actualmente muchos, hasta la derecha reconoce que, por ejemplo, en el tema de competencia económica, la derecha reconoce que hace falta regular los mercados, porque si no, como tú dijiste, Adrián, se va a los extremos. Y a mi modo de ver, la política de competencia es una política de izquierda, porque protege a los consumidores y a los pequeños empresarios. Entonces, aquí tenemos otra vez la confusión, ¿no? Entonces, una tercera vía, o sea, cualquiera que pueda, se pone el saco de la tercera vía para descalificar a los contrarios, pero tenemos terceras vías, según hemos comentado, desde el distributismo, la economía social de mercado y el toriblerismo, que son de lo más diferente. Sí, a ver, y Tony Blair era laborista, ¿no? Y se supone que el laborismo iba a contrastar con el legado, digamos, de Margaret Thatcher, ¿no? Ahora, pasamos de una dicotomía entre, digamos, liberales conservadores, liberales izquierda, conservadores derecha, a otra dicotomía que era socialismo-capitalismo. Entonces, socialismo era izquierda, capitalismo derecha, pero luego tuvimos capitalismo de Estado. Realmente es un relajo esto, ¿no? Oye, ¿cuál sería, si uno quisiera plantear qué sería hoy una agenda de izquierda o qué sería una agenda de derecha? ¿Tiene sentido? ¿O realmente se quedan ahí como conceptos inamueblables, ¿no? ¿Cómo la ves, Ernesto? Pues habría que pensar, por ejemplo, que hay un parámetro con respecto al asunto de la izquierda que tiene que ver con la distribución del poder. Yo creo que una de las políticas públicas o una de las agendas que debería impulsar fuertemente las agendas, pensando en Latinoamérica por lo menos, pues tendría que ser el de la agenda democrática, el de impulsar agendas de revocación de mandato, agendas de
de apertura democrática en los partidos, que no se conviertan en cúpulas, en cúpulas oligárquicas, que es lo que finalmente han terminado por convertirse en cúpulas, ¿no? También tiene que ver con el combate a la corrupción y el combate al crimen, que en ese sentido yo creo que una política de izquierda tiene que estar fuertemente unida, pensando en el caso de América Latina, por lo menos. Ahora sí que cada región tendría una naturaleza diferente, porque digo, no es lo mismo México que Afganistán, aunque se parece mucho. Hay zonas, ¿no? Pero sí una agenda de seguridad pública más emparentada con la distribución de la riqueza. Es que es imposible realmente atender una agenda de seguridad pública sin una reconfiguración de la economía. Yo pienso que ahí es donde está el verdadero asunto, la distribución del poder y la distribución de la riqueza. Yo pienso que una agenda de izquierda debe tener muy claro cómo se debe establecer de nuevo la estructura de seguridad pública y también un poco el asunto de lo que decía hace rato Javier, que es también complejo, lo que es la protección de los mercados internos. Porque muchos proyectos de reconstrucción social de la seguridad pública dependen de los ingresos del Estado. Si los ingresos del Estado se caen, muchos de esos proyectos de seguridad social se vienen abajo, simplemente son imposibles. Y una de las cosas que hemos tenido que padecer, por ejemplo, por lo menos hablando de América Latina, pues es que cuando se ha tratado de restaurar la economía del mercado interno, sobre todo tratando de reestructurar la economía para tener una mejor distribución de la riqueza, pues fracasamos porque prácticamente no hay de dónde agarrar, no hay de dónde prácticamente todo el Producto Interno Bruto y la riqueza del Estado ya está distribuida, ya está por adelantado empeñada, ¿no? Así que exactamente. Buscar nuevas formas, nuevas vías de reconstruir el Estado y sus empresas también resulta una política necesaria, sobre todo pensando la reconstrucción de la seguridad pública. Y no solamente pienso en México, o sea, hay que ver los casos de Centroamérica, los casos de Sudamérica, pues el caso Colombia, el caso Venezuela, o sea, nos van abriendo también los ojos con respecto a que hay que reestructurar, de hecho, esas relaciones. El asunto es cómo. Ahí es donde está, el asunto es cómo se reconstruyen, cómo se reconfiguran, cómo se combate la corrupción, que esa es también, yo creo, una agenda política de izquierda. Y yo pienso que las agendas que también han estado ahora de moda, pues también, como les decía hace un momento, pues la izquierda y la derecha son momentos, son instantes, también cambian sus índices, pero ahora muchas agendas de izquierda están montadas sobre la protección de los derechos sexuales, ¿no? La protección de la diversidad sexual, la protección que a mí me parece como hace rato citaba un libro de Giddens, Javier, a mí hay uno de Giddens que también me gusta mucho que se llama La transformación de la intimidad, que dice Giddens que para los griegos sería muy raro hablar de derechos sexuales porque eso pertenecía al ámbito de lo privado, o sea, ¿cómo que un derecho a la sexualidad? Eso a los griegos les parecería ridículo, ¿no? Porque bueno, eso no pertenece al ámbito de lo público. Pero bueno, como han cambiado las cosas, pues ahora los derechos reproductivos, el derecho al cuerpo, el derecho al aborto, forman parte de esas agendas que por eso han atacado tanto, por ejemplo, a este gobierno, ¿no? Que pues no se ha montado en esa moda, está más bien esperando que las condiciones se den, sobre todo conociendo políticamente muy bien al país, que es muy diverso y que tiene muchas diferencias en ese sentido y que pues es un tema polémico,
pero que yo pienso que no nada más en México, sino en general ha estado, digamos, dentro de las agendas de izquierda. Oye, para seguir confundiendo a nuestro auditorio, dices, a ver, la agenda de izquierda tendría que ser más participativa, ¿no? Más democrática, profundizar la democracia, digamos, como forma de vida. Pues sí, me gusta. Pero, por ejemplo, el partido más democrático que ha habido en México, es más, el único que realmente tiene una tradición democrática, es el PAN, que ahorita trae una crisis, por cierto, muy, muy severa, porque dicen que precisamente hay una élite que ha anulado realmente la participación de muchos ciudadanos que hacían la vida interna del partido. Pero los partidos de izquierda, empezando por el PRI, que siempre se ha dicho de centro izquierda o de izquierda revolucionaria y tal, híjole, menos democrático que eso no concibo, ¿no? Pero así que digamos que el PRD, qué democrático fue, o que Morena sea hoy un partido democrático, pues para nada, ¿no? Y luego, por otro lado, a ver, planteas el tema del gasto social, ¿no? Para distribuir derechos, para asegurar igualdad de oportunidades. Hace poco hacíamos una mesa en este espacio con Rogelio Gómez Hermosillo, ¿no? Un experto en temas de pobreza, y una serie de datos. Por cierto, hay un artículo que salió en la revista Nexos hace poco, yo creo que en un número hace 2 o 3 meses, donde ponen las cifras del gasto social de Morena o de la 4T, y el gasto lo compara contra el gasto social de Peña Nieto y de Calderón y Fox. Bueno, el gasto social con los gobiernos del PAN fue mucho mayor que el que tenemos hoy. Sí, pero, ¿no? Sí, pero también habría que preguntarse a dónde fue ese dinero, ¿no? Si tenemos pues Odebrecht y tenemos a Inés Gómez Montt y a su marido por un fraude fiscal huyendo, o sea, ese gasto social no llegaba, en realidad no se aplicaba, era gasto que se robaban las oligarquías, era dinero que se les exentaba de impuestos a las grandes empresas. O sea, sí, el asunto es que, bueno, puede ser que hayan gastado mucho, pero en realidad haya llegado a las manos de las personas y que ese presupuesto se haya ejercido en lo que realmente estaba destinado, bueno, eso ya es, ahí hay un gran trecho entre una cosa y la otra, y digo... Sí, o se quedaba en la burocracia, ¿no? Y por eso López Obrador ha optado por las transferencias directas, para que no se quede ahí en la burocracia o en corrupción. Pero el caso es que ha gastado menos también, está interesante. Javier, ¿será un tema más técnico, digamos, de ingeniería gubernamental que ideológico? Pues creo que las ideologías han muerto, ¿no? O sea, realmente ahora los partidos manejan intereses, ¿no? Y sobre todo lo que manejan es la búsqueda del poder. Esto explica que se hayan unido PAN, PRI y PRD para combatir al gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, 3 partidos con plataformas completamente distintas y manejando la misma agenda, ¿no? Yo me acuerdo, otra cosa que decía don Joan era que la diferencia entre la izquierda y la derecha es en el ámbito fiscal. La izquierda debería gravar fiscalmente a las grandes riquezas de una manera, y además con impuestos sobre la renta, no con impuestos indirectos, que la derecha. La derecha se caracteriza también por gravar fiscalmente a la sociedad, pero se va más por los impuestos indirectos, y con el argumento de que grabar a las derechas frena la creación de riqueza, que esto se dio en la época especialmente de Ronald Reagan y los Reaganomics, pues entonces proponen
reducir los impuestos a los ricos, ¿no? También con el argumento, que esto lo siguió mucho Trump, que si reduces impuestos a los ricos, ese dinero se va a ir a economía de la oferta y por tanto va a generar crecimiento económico, ¿no? Y en el gobierno de Trump sí generó crecimiento económico, pero sobre todo generó déficit que lo tendrán que pagar ya sean los gobiernos de ahora o dentro de 20 años. Pero fue un superávit económico ficticio. Entonces, según don Joan Ginebra, la diferencia fundamentalmente debería estar, porque él a veces decía que era socialista. Él no era socialista, él era partidario de una fuerte carga impositiva a las grandes fortunas, ¿no? Ya fuera a través de un impuesto progresivo o ya fuera a través de un impuesto al patrimonio, pero no a través de impuestos indirectos, porque son los impuestos además más injustos que puede haber, porque pues puede gastar lo mismo para comprar medicinas un rico y un pobre y los estás grabando de la misma manera fiscalmente. Y también, para que sigamos con la confusión entre izquierdas y derechas, hay un video que le hacen a López Obrador donde le preguntan ¿qué es ser de izquierda? O él mismo se pregunta ¿qué es ser de izquierda? Y dice, ser de izquierda es tener buenos sentimientos. Pues no, hay gente tan canija dentro de la derecha como de la izquierda, y hay gente con buenos sentimientos en la derecha y en la izquierda. Y también cuando él pretende que la corrupción solo se da en la derecha, pues también hemos visto corrupción, estamos viendo corrupción en el propio régimen de López Obrador. O sea, corrupción se da también en la derecha y en la izquierda. Y otro ámbito que se ha pretendido que sea de izquierda, que es la política medioambiental, pues el otro día leía de un autor que decía que las grandes contaminaciones de los años 80 venían de los proyectos faraónicos de los gobiernos de izquierda. Y aquí pues tenemos también una muestra pues con proyectos como los de Dos Bocas, como el Tren Maya, que están destruyendo ecosistemas, que están destruyendo energías renovables. Entonces, ¿qué? ¿También es de izquierda la política del medio ambiente? Pues ya sabe que tampoco. Oye, y Andrés Manuel, la verdad es que también tiene a su capitalismo de compadres y tiene a su élite de empresarios privilegiados que se están beneficiando bastante bien. A ver. Pliego, Salinas Pliego, pues sí, exactamente. Y él se ha dedicado a establecer nuevos impuestos, ¿no? Sí, así es. Oye, a ver, para avanzar un poco más en el tema, ¿cómo juega la religión en estos asuntos de izquierda y derecha? Porque hay mucha gente que piensa, estarán de acuerdo conmigo, creo. A ver, si eres católico, eres de derecha. Si eres cristiano, digamos, evangélico, ¿no? La cantidad de iglesias, digamos, cristianas no católicas, son de derecha. Y entonces vas al Tea Party y no sé qué, ¿no? Pero yo percibo que realmente hay un cristianismo más a la izquierda, sea católico o no católico, con una agenda social realmente progresista. No sé, ¿qué opinan? Ernesto, también te has metido a este tema. No sé. Es un tema complejo porque hay muchos clichés. Por ejemplo, hay quienes piensan, por ejemplo, es la tradición del Estado laico, del Estado Nacional Mexicano. Hay quienes piensan que laico quiere decir antirreligioso, que si es laico es que no es religioso. Es una tradición que, bueno, está construida en la historia de nuestro país, en sus características, en cómo es que los liberales mexicanos, que todos eran católicos, pues no encontraron en los movimientos católicos de su época, pues no encontraron eco a sus demandas sociales, políticas. Muchos de ellos fueron defraudados por los movimientos conservadores que pues eran promonárquicos y
Hablando otra vez del parlamentarismo francés, bueno, esa fue también una parte de la realidad mexicana. Y aquí en México se ha traducido laico por antirreligioso, cosa que es, pues para decirlo en pocas palabras, es una tradición bastante pedestre, muy primitiva del laicismo, cuando en realidad el laicismo tiene que ver con la libertad de creencia, con lo que el Estado debe garantizarte a ti, tu posibilidad de creer en Dios o no, y si tú eres presidente de una república y tú crees en Dios, pues el Estado tiene que garantizarte creer abiertamente o promover abiertamente la religión en la que tú estás, ¿no? Igual que, bueno, si un sacerdote quiere votar por un partido, pues este es su no por ser un religioso, un hombre que administra un culto público, debe estar privado de sus derechos para emitir su opinión política. El Estado laico en realidad debería defender, este sí es un precepto, una agenda política por encima de las diferencias entre izquierda y derecha. El Estado debería garantizarle a cada individuo su posibilidad de decir y de predicar o promover la religión que mejor le plazca, siempre y cuando no viole siempre y cuando no viole la ley. Ahora bien, hablando de este asunto de la religión, porque me ha tocado verlo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ahora que el cardenal iba a participar en la, no sé si se acuerdan, que era parte de la agenda, el PRI, el PAN y el PRD lo iban a lanzar al cardenal, sí. a Sandoval Íñiguez, creo que era, ¿no? Al famoso cardenal. No, era no, era Onésimo, ¿no? Millonésimo. Ah, el PRI lo trae así para así es. en Ecatepec, ¿no? Sí, Millonésimo. Y que, bueno, hubo mucha gente que se desgarró las vestiduras, ¿no? Porque, bueno, un sacerdote, un obispo, un cardenal, pues forma parte de la vida pública de este país, pues es un ciudadano, el Estado debería garantizarle también sus derechos políticos. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, cuando se habla del Estado laico, que se desgarran las vestiduras en eso, que no diga nada de que el Estado mexicano paga millonadas para callar conciencias a periodistas. O sea, que se gastaban carretadas de dinero para tener aplaudidores, para no tener un periodismo crítico, yo pienso que una parte muy importante de las democracias, hablando del Estado laico, es que el Estado debe permitir la opinión pública abierta y no debe gastar ni un solo peso en apoyar a ninguna agenda periodística. ¿Por qué si se empeñan tanto en acallar las voces de sacerdotes críticos? Porque también en la iglesia hay de derecha y hay de izquierda, hay de todo, como en todos los ambientes públicos y en todos los ambientes políticos. ¿Por qué no se sorprende la gente o de que el Estado gaste para comprar, acallar la conciencia, que eso también debería defenderlo el Estado, para que el periodismo tuviese la opción de publicar lo que quiera y garantizar ese derecho? Yo pienso que hablando en este sentido, estrictamente hablando del Estado laico, que es un asunto muy importante, que está por encima de las agendas de derecha y de izquierda, la capacidad y la posibilidad de ofrendar tu opinión, sea religiosa, no religiosa, sea contrastante, de izquierda o de derecha, de cualquier tenor, tú deberías tener la garantía de poder publicarla y abrirte a los medios para poder decir o participar en la vida pública de tu país sin ninguna restricción. Yo pienso que esa es una agenda que debe estar incluso por encima de las diferencias entre la derecha y la izquierda. Y lo que pienso es que una de las cosas más terribles de nuestra oligarquía, fuertemente conservadora, fue impedir la democracia periodística. Fue alinear a hacer empresas de medios y no generar un periodismo de calidad, así como también impidieron que los sacerdotes participaran en la vida pública, robándoles la oportunidad de tener también su derecho de conciencia y de voto, ¿no? Y de participación pública. Sí,
Ahora, aquí hay un tema, a ver, es que con aquello de que Marx, ¿no? Carlos Marx decía que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Y luego los gobiernos, vamos a decir, bolcheviques, sí fueron comecuras, ¿no? Igual que los revolucionarios en la Revolución Francesa, ¿no? Y eso llevó por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica en particular, a no ser, digamos, favorable a los gobiernos marxistas, por un lado. Pero por otro lado, Enrique Dussel, este filósofo argentino, que a mí me parece muy interesante, él ha documentado muy bien las raíces bíblicas del pensamiento de Marx. Entonces, y luego, a ver, cuando se plantea el tema del pensamiento social cristiano, otro cardenal alemán que se apellida Marx, ¿no? Reinhard Marx, ¿no? Que a lo mejor es pariente del otro, quién sabe, ¿no? Porque además fue párroco en Tubinga, donde nació Carlos Marx. Bueno, el cardenal Marx ha dicho que sin el pensamiento marxista no se puede entender la construcción del pensamiento social cristiano hoy. Entonces, es otra vez un ámbito muy, muy discutible. Javier, ¿qué opinas aquí? ¿Cómo juega la religión en esta lógica de izquierda o derecha? ¿O no debería jugar? Pues creo que fue desafortunada la asunción que hace Marx de considerar que la religión es el opio del pueblo. Yo creo que eso fue una situación que, como tú bien dijiste, alejó mucho a la Iglesia Católica de las posturas de izquierda. Pero por otro lado, no hay que olvidar que la propia doctrina social de la Iglesia condena tanto las conductas de izquierda como el liberalismo manchesteriano, porque ambos son materialistas, ¿no? Entonces, sí, y pasan por encima de la dignidad humana, de alguna manera. Así es, pasan encima de la dignidad humana, no les interesa el bien común, y desconocen la dimensión espiritual del hombre, ¿no? En esto uno no se distingue del otro. Yo creo que al asumir la izquierda posiciones, como tú dijiste, pues una agenda progresista de derechos anticristiana, al quedarse sin banderas, pues eso hace que quizá sea más difícil conformar a la religión con la izquierda, ¿no? Yo creo que la religión no tendría que jugar en principio un papel determinante porque hay posturas de derecha y posturas de izquierda que son plenamente compatibles con la religión y con la religión católica. El problema es que por un lado la derecha se ha adueñado de la religión y bueno, y tenemos una crítica muy dura hacia la derecha que se ha adueñado de la religión con el Papa Francisco. El Papa Francisco, claro, ha sido considerado para muchos de izquierda. Lo que pasa es que él critica a los católicos que no cumplen con sus misiones sociales. En ese sentido, por eso los americanos lo han visto casi como un marxista, ¿no? Y él mismo ha dicho que no está en contra del mercado en cuanto a mecanismo facilitador de oferta y demanda y que es necesario. Pero cuando habla de la teoría del derrame que nos hace pensar que la riqueza nos va a llevar al bienestar de todos, ¿no? Esta famosa frase de Kennedy de que la marea hace subir a todos los barcos, pues él mismo ha dicho que no, que esa visión solamente enriquece a los de arriba, ¿no? Entonces creo que esta postura del Papa Francisco también es una muestra de que hay cierta derecha, pues me gustaría llamarle hipócrita, al acercarse con planteamientos
cristianos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los republicanos son antiabortistas, ¿no? Y los demócratas no. Sí, pero ¿quiénes son los que promueven las guerras? Los republicanos. ¿Quiénes son los que hacen negocio con el armamento? Los republicanos. ¿Quiénes tienen una agenda más social? Los demócratas. Entonces, los demócratas tienen el problema de que no es menor, que son abortistas, pero cuando uno mete en la licuadora, pues por qué postura debe inclinarse para votar en unas elecciones, pues lo que debe tomar en cuenta no es solamente el tema del aborto, si es pro vida o no pro vida, sabemos que el aborto es un asesinato, sino también la agenda social, también las otras agendas democráticas que decía Ernesto y los aspectos que tú has señalado, ¿no? O sea, creo que, y bueno, y además creo que actualmente, como la sociedad se está descristianizando, la derecha cada vez es menos católica, ¿no? Yo repito, salvo cuestiones aisladas, por ejemplo, el gobierno de Aznar en España. Aznar era católico, pero no impregnó a la agenda económica y política de un solo elemento cristiano, ¿no? La prueba es que muchas de las medidas de favorecimiento del aborto y este tipo de posturas han sido promovidas también por gobiernos de derecha, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente ahora la religión ya no participa, forma parte del juego político ya no forma parte del juego político ni de la izquierda ni de la derecha. Y cuando juega parte de tal agenda es porque muchas veces se hace con fines electorales, ¿no? Porque, repito, en Estados Unidos eres republicano, los republicanos son, lo vemos en el caso de Trump. Trump era pro vida, pero en todo lo demás tenía una agenda anticatólica, ¿no? Tomando en cuenta simplemente también la cuestión medioambiental, la cuestión de los inmigrantes, ¿no? A mí me enojaba y hasta me daba vergüenza cuando se pretendía asociar a Trump o se pretende asociar a Trump con un gobierno católico. Eso es una derecha extrema. Sí. Y con unas posturas que no se avienen con la propia doctrina católica. Sí, es muy interesante esto. Oigan, creo que tenemos que terminar la mesa. No es un comentario. Cuando el Papa Francisco dice que la economía neoliberal mata, que nuestro sistema económico está enfermo de raíz, y que genera una dinámica de exclusión y de inequidad, que ya no solo hay explotados, que era lo que decían los marxistas, sino ahora es peor porque hay excluidos, ¿no? Que no son ni siquiera explotados, ¿no? Y con un discurso que es realmente muy social, muy incluyente. Ahí habría que ponerlo a la izquierda. Pero luego cuando la izquierda típicamente levanta las banderas, digamos, pro aborto, ideología de género, queda otra vez muy confuso el mapa de izquierda y derecha, ¿no? Que ese es un gran tema. Y luego con el caso particular del aborto, yo también estoy de acuerdo, es un asesinato, es terrible y es un mal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se encarcele a la mujer que aborta. Entonces, ¿estás a favor de la despenalización? Bueno, en ese sentido, sí. Pero, entonces, ¿dónde te ubicas? Yo, honestamente, no sé dónde me ubico, si izquierda, derecha. Yo estoy en la línea que hay demasiada confusión. Más bien, dime en qué tema y te voy a dar mi opinión y mejor me quito las etiquetas de izquierda y derecha. Les voy a pedir un comentario de cierre para esta mesa que ha sido muy agradable. Yo estoy, como siempre, muy divertido, ¿no? En fin, ¿con qué cierras, Ernesto? ¿Cómo podemos concluir este desorden, ¿no? ¿Cómo terminamos de confundir a la audiencia? Pues más bien entender que
Hablamos hace rato de la tercera vía y nos faltó la cuarta vía, la del gatopardismo. la de los saltimbanquis. Que bueno, hablando incluso de ese gatopardismo, hay algo que se puede ver muy bien en la novela de Lampedusa, que me gusta mucho, y que tiene que ver con que uno tiene que ser consciente de que las agendas de derecha y de izquierda dependen enteramente de la posición histórica y de la coyuntura histórica en la que se encuentra. Si uno revisa la historia, se va a dar cuenta de que no son absolutas. En realidad, son espectros de la realidad social que nos permiten definir mejor otra vez cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuye el poder, que ahí es donde ahí es donde tenemos que ver las diferencias, ¿no? Ahí es donde tendríamos que hacer esas anotaciones. Pensemos que, bueno, por ejemplo, en España, todavía, hablando de este caso, pues todavía hay una agenda, eso sí, de derecha que defiende abiertamente la monarquía, ¿no? Nosotros, por fortuna, no tenemos, hablando hoy el 15 de septiembre, pues no tenemos que posicionarnos al respecto de las monarquías o no las monarquías, y por esa coyuntura también tendríamos que entender que históricamente nuestras posiciones de derecha y de izquierda están relacionadas más con la distribución del poder, cómo se ejerce, cómo se distribuye, de qué manera participamos en la vida pública y también cómo se distribuye la riqueza, y eso también tiene sus contenidos históricos muy definidos. Hay agendas como la que decían hace rato, la de género, la de la protección al derecho a la decisión, al cuerpo, que son agendas que pues están de moda. Y a veces los temas se posicionan por modas, no en realidad interesan menos que otras cosas que resultan a lo mejor fundamentales dentro de nuestra estructura política. Y yo pienso que antes de estar discutiendo si debemos tener derecho al aborto o no, deberíamos estar pensando en recuperar el sistema de salud público mexicano, porque pues sí, que tengan derecho al aborto, pero ¿y dónde se lo van a practicar? ¿Dónde se lo van a practicar? El Estado debería primero garantizar la salud pública universal antes de pues aventurarse a permitir, pues, digo, yo estoy de acuerdo, estoy a favor del aborto en ese sentido, pero me parece que tendríamos que preguntarnos otras cosas. Primero, ¿cómo recuperamos las instituciones de salud pública en este país que están colapsadas, ¿no? Y que bueno, todo eso es coyuntural, y ahí, bueno, hay agendas de derecha y de izquierda que tienen que ver con qué se favorece más y qué se favorece menos, ¿no? Oye, tengo mala vesícula, ¿dónde me atiendo? Pues no hay. Sí, eso. Javier, ¿con qué cierras? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a ti, Adrián y Javier. Yo cerraría con el dicho español de que no es suficiente con escuchar las campanas, hay que conocer al campanero. Y en relación a política de izquierda o de derecha, lo que hay que conocer más es la trayectoria de la persona que se dice de izquierda o de derecha para conocer su auténtica cosmovisión, que no por la etiqueta, que como comenté hace un momento, la izquierda y la derecha ahora se han utilizado como una etiqueta para descalificar al contrario, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más importante fijarse en los candidatos, fijarse en lo que dicen, fijarse en la postura de esos candidatos que no en si son de izquierda o de derecha, porque ya vimos que PRI, PAN, PRD forman un grupo en contra de López Obrador y López Obrador se dice de izquierda y tiene aspectos que son de un neoliberalismo que ya le gustaría a Milton Friedman. Y además con rasgos medio autoritarios, pero al mismo tiempo promueve democracia participativa, en fin. Oigan, pues ha sido una conversación muy, muy agradable. Me encantó lo del gato pardo, la cuarta vía, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Pues sí. Es verdad. Y al final el desafío es cómo hacer valer, digamos, la dignidad humana en todos los sentidos. Y cómo promover la solidaridad y la justicia. Esa es la agenda pendiente, más allá de los calificativos de izquierda o derecha,
que en efecto yo creo que sí acaban siendo de pronto caricaturas, como si fueran una cosa monolítica, ¿no? Y hay que atender de verdad estos espectros, ¿no? Porque hay muchos tipos de liberalismo, de socialismo, en fin, y conocer a las personas, ¿no? Realmente quién eres, qué valoras, qué trayectoria, qué haces, ¿no? En fin, pues muchas gracias, terminemos el programa. Les recuerdo a nuestros amigos la agenda de Incidir en México. Los lunes tenemos con Héctor Hernández GPS Empresarial, ¿no? Emprender negocios o empresas sociales. Es una manera de hacer ciudadanía. Los martes tenemos con Ivonne Cepeda, con México en la piel, que ahora ha estado trabajando temas bien interesantes, la gula, la lujuria, ¿no? Están buenos los programas de Ivonne. La parte humana, ¿no? Los miércoles, Política Hobbit, y los jueves, nuestras mesas semanales de Incidir en México, ¿no? Con nuestros muy queridos y especiales invitados. Pues muchas gracias, Ernesto, Javier. Ahí seguimos en contacto. Hay que juntarnos a cenar ahora que se pueda con más facilidad. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, y hasta la próxima. Adrián, y muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Este manifiesto es un reflejo de lo que es importante para nosotros. Es un faro que incide en la conciencia ciudadana, y no solo porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Porque incidir es efecto y acción, porque creemos en un México que es capaz de concretar, conectar, inspirar. Una patria que se abraza y reconcilia para construir el mejor futuro posible para todos. Queremos alentar las inteligencias colectivas que contagian reflexión y sentido de responsabilidad para el bien común. Y aunque sabemos que no somos la solución, sí nos mueve ser parte de ella. Sabemos que la política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de políticos. Por eso no queremos quitar el dedo del renglón para asegurar la buena marcha de nuestras vidas, porque todos nos debemos a todos. Lo público nos ocupa cuando se trata de que esto mejore desde lo real, no desde lo irracional, porque la inspiración sin la acción es alucinación. Y ahí estaremos para cerrarle el paso al ruido de la manipulación y polarización. Lo haremos con inteligencia, análisis, creatividad, corazón, con personas que sienten y viven a México. Nos negamos a perder la oportunidad de revertir la descomposición social que amenaza nuestra estabilidad y permanencia como sociedad. Necesitamos una ciudadanía mejor informada, más crítica, más propositiva y participativa. Por eso estamos aquí, para co-crear nuevos futuros posibles, desde la generosidad, el respeto a la dignidad humana, el apego a la verdad y sobre todo, el amor a México. Vamos a incidir en México.